combustible y este aire van hacia una caldera. Esa caldera está aquí y esa caldera forma parte de un ciclo que nosotros vamos a estudiar en la primera parte del curso, que es el ciclo Steam Power Plant. Y aquí, que es la mejor, ustedes por allá en físico-química estudiaron un concepto de una máquina térmica, lo que significa una máquina térmica. Y este es el mejor ejemplo en una industria química de lo que es una máquina térmica, aquel del cual forma parte esta caldera. Entonces, en el hogar de esa caldera, pues se van a reunir este combustible con el oxígeno del aire y se va a producir, ¿qué se produce en una reacción de combustión? En teoría, se produce CO2 y vapor de agua. Y entonces, esa reacción es una reacción exotérmica. Y de otro lado, nosotros tenemos por aquí una alimentación de agua. Por acá tenemos unos condensados que se están recuperando y que regresan aquí a este ciclo. ¿Y qué tomamos? Tomamos estos condensados que regresan y un poco de agua tratada, y esa agua tratada la convertimos ¿en qué? En vapor de calentamiento, en esa caldera. ¿Estamos o no estamos? Aquí tenemos el vapor de calentamiento. Por aquí, ustedes ven que hay un agua de enfriamiento, un agua de enfriamiento. Esa agua de enfriamiento sale a una temperatura ambiente hacia el proceso, allí se calienta y regresa, pero esta agua que regresa, regresa caliente. Entonces yo la tengo que volver a enfriar aquí. Y entonces aquí tengo unos sistemas con unas torres de enfriamiento y puedo recuperar esta agua, puedo enfriarla y esta puede ser despachada nuevamente al proceso. ¿Por medio de qué? De unos sistemas de bombeo que hay acá para que esta agua pueda llegar desde este salón, desde estos salones en donde están estos equipos hasta los distintos usuarios que están en la planta, en distintos puntos de la misma y a distintas alturas, etcétera. Entonces, por aquí hay un sistema de bombeo que me impulsa esta agua de enfriamiento hacia la planta. Por eso decimos nosotros que no hay transferencia de calor. Esta agua de enfriamiento me va a servir aquí para distintos propósitos en la planta y luego de esto se va a calentar. Entonces, ahí hay un fenómeno de transferencia de calor. Y como hemos dicho, no hay transferencia de calor sin transferencia de momentum. Entonces yo tengo que impulsar esta agua de enfriamiento desde estos salones aquí, en este edificio chiquito, hacia la planta. ¿Por medio de qué? De unas bombas. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor sin transferencia de momentum. Bueno, tenemos varios aspectos. Voy a pasar al otro componente. Ahorita, si es necesario, volvemos aquí, etcétera, etcétera. Pero obviamente aquí en el edificio del proceso, pues están los usuarios de todos estos servicios industriales. Todos estos servicios industriales, ¿cómo se denominan? Se denominan utilities. Y por eso es que quiero pasar aquí a este punto. Fíjate que aquí en esta columna están todas las utilities. Entonces estamos hablando del agua. Yo requiero agua en las industrias químicas, agua para distintos procesos. Tengo sistemas de tratamiento de las aguas, etcétera, etcétera. Aquí están descritos todos esos requerimientos de agua en la planta, en un proceso. El vapor de calentamiento, entonces yo tengo por acá otras consideraciones en relación con ese vapor de calentamiento, steam. El único en la fase gaseosa hay muchas especies en la fase gaseosa, pero la única especie que tiene un nombre propio, que es este steam, ¿es cuál? El vapor de agua de calentamiento. Como es tan importante en las plantas, en las industrias químicas, entonces se le da un nombre particular y se llama steam. Ninguna otra fase gaseosa tiene un nombre propio, como sí lo tiene este vapor de agua. Tengo aquí unos componentes en la parte eléctrica. ¿Por qué razón?
porque estábamos hablando hace unos minutos de las bombas, pero esas bombas son accionadas por medio de ¿qué? De un motor eléctrico. El eje del motor eléctrico está acoplado con el eje en donde va montado el impeller de la bomba. Y entonces yo también necesito unas consideraciones aquí en la parte eléctrica. Y por eso es que en las industrias químicas nosotros tenemos no solamente profesionales en el campo de la química, sino profesionales en el campo, en el campo eléctrico, en el campo mecánico, porque todos estos equipos que tenemos aquí, pues demandan la presencia de estos distintos profesionales. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos gas natural. El gas natural es el combustible. Ese gas natural, en muchos casos en nuestro medio, es el combustible que entra por aquí, es el combustible que entra. Profe, se le volvió a cortar. Eh, Juliana, ¿ya regresó la señal? Esto se está cortando. Sí, profe, ya se le escuchaba. Pero, a ver, necesito que me ayuden con esos cortes que tenemos. Son momentáneos y duran mucho. ¿Son largos o son cortos esos cortes que tenemos? Profe, pues son relativamente cortos, es cuestión de segundos. Son segundos, pero mira, definitivamente ayer nos citaron por allá a una conferencia que estaban dando unas profesoras allá de la universidad sobre un tema del coaching. Bueno, y estaba yo viendo, yo logré llegar pues ahí un poco tardíamente porque también estaba en clase y estaba viendo que durante esa charla que dictó esta profesora, pues también momentáneamente se congelaba la imagen. O sea que es una problemática que tenemos que afrontar en todos este trabajo. No sé en otros cursos ustedes qué tal les haya ido, pero repito, como estas conexiones y todas estas redes están tan saturadas, entonces esa es la problemática pues a la que nos vemos abocados. Bueno, entonces continúo por acá y retomo el punto. Hablábamos por acá de gas natural. A ver, ¿quién me dice cuál es el gas natural? A ver, preguntémosle por la letra Y. Entonces, preguntémosle a Yereli. Yereli. Ahí está Yereli. O ya me fue. Hola, Yereli. profe. Ah, bueno, por ahí la veo. Bueno, Yereli, ¿cuál es el gas natural? Ustedes que estudian, que vienen de esos cursos de química orgánica y todo eso, ¿cuál es el gas natural? En esencia. ¿Aló? Yerili. Yerili, no. Entonces, a ver si me estás escuchando o volví, me salió el sistema. Profe, sí se está escuchando bien. Hola, Bueno, profe, ¿me escucha? sí, pero entonces, ¿por qué no me respondes? Respóndeme, Yerili. Sí, te escucho, Yerili. ¿Cuál es el gas natural? ¿Aló? Sí, ¿cuál es el gas natural? Bueno. El metano, Bueno, profe. el metano. El gas natural colombiano es rico en metano. Gas natural colombiano rico en metano. Entonces, ese metano, fíjense el error que cometemos en mi país. Ese metano es el precursor de unos grandes segmentos de la industria química. Es el insumo más importante en unas cadenas que ustedes estudian por allá en un curso de química orgánica. ¿Y qué hacemos nosotros? No, como el metano es un combustible, entonces lo quemamos. Y
nos alejamos de todas esas oportunidades que consisten en el desarrollo de la industria química que tiene como insumo básico este componente. A sabiendas de que el gas natural colombiano, tanto el de La Guajira como el de Barranca Bermeja, es un gas altamente rico en metano. El gas natural que se obtienen en otros países tienen un contenido de metano mucho más bajo. En Europa, en los países europeos, no hay gas natural, excepción hecha por allá de Rusia. Y en estos otros países europeos tienen que utilizar lo que llama un gas pobre. Y ese gas pobre tiene un contenido remanente de monóxido de carbono. Y ese monóxido es el que lo queman para convertirlo en CO2 y con eso se mantienen ellos allá en medio de ¿qué? De toda esa problemática que tienen, por ejemplo, en una estación de invierno, y entonces tienen que quemar eso para no morirse del frío. ¿Sí me explico? Eso es lo único que tienen. Y nosotros aquí con el gas con el gas natural de alto contenido en metano, y entonces lo quemamos también, en lugar de desarrollar la industria química nacional. Bueno, hasta ahí te cuento. Y te pido el favor de que no me pongas a hablar más de eso porque, bueno, etcétera. Bueno, ¿qué otros componentes tenemos aquí dentro de las utilities, dentro de todos estos servicios industriales? Entonces, ustedes, yo no sé si estarán viendo un curso de instrumentación y control, y entonces necesitamos aire para instrumentos, necesitamos nitrógeno, necesitamos sistemas de aceites térmicos. Más adelante tendremos una consideración sobre estos aceites térmicos y tendremos sistemas de refrigeración. Entonces, todo esto es lo que está comprendido en ese edificio chiquito. ¿Está claro? Bueno, vuelvo aquí a esta panorámica, y les decía, en estas primeras columnas nosotros tenemos los aspectos de partida de todo esto que encontramos en las siguientes columnas. Les comentaba que cuando yo era un estudiante universitario, estas tres primeras columnas que hoy en día, hoy por hoy son tan importantes, pues en su época no tenían esa consideración y eran estudiadas posteriormente. Entonces, esto normalmente se trabajaba siendo esta la primera columna, luego la segunda, tercera, cuarta y por último este conjunto. Pero hoy en día, todos estos asuntos que tienen que ver con la seguridad y salud ocupacional, que tienen que ver con la prevención de pérdidas y que tienen que ver con la protección ambiental, cobran un valor, cobran una prioridad 1 triple A, y entonces estas consideraciones van primero. El ordenamiento que se tiene hoy en día es y van primero que lo que encontramos propiamente en la planta. Bueno, sobre este asunto de la seguridad y salud ocupacional, entonces hay que hacer una diferenciación. Hay que hacer primero una diferenciación entre lo que significa el safety y lo que significa el security. Entonces nosotros en el idioma español, oye, te pido el favor de que cuando haya un congelamiento inmediatamente me avises. Gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, te decía que nosotros en español tenemos una palabra, esa palabra es seguridad. Seguridad, no hay sino esa palabra. Pero en inglés tenemos nosotros estas dos palabras. Tenemos por una parte el safety y por otra el security. El security. Me explico. Entonces voy a cambiar aquí de pantalla para que ustedes vean esta diferencia. Voy a cambiar acá de pantalla y entonces salgo a la otra pantalla y ustedes ven esto.
Por una parte tenemos el safety y por otra parte tenemos el security. Fíjate que nosotros necesitamos entender esto y por eso les comentaba, una herramienta que nos ayuda en esa dirección es la bilingüe, Entonces tenemos que aprender qué es esto y qué es esto. Bueno, ¿qué es el safety? El safety. Entonces, el safety está orientado hacia lo que nosotros hablamos, seguridad y salud ocupacional. ¿De quién? De las personas que trabajan en la planta. Entonces, por eso hablamos de las gafas de seguridad. Entonces, decimos los Googles, entonces decimos safety glasses, las gafas de seguridad. El casco que uno tiene que manejar en la planta, en la industria química. Entonces, el helmet, entonces, safety helmet. Y así le puedes agregar la palabra safety o anteponer el safety a cualquiera de esos componentes que tienen que ver con la seguridad de las personas. Entonces, estamos hablando en ese dominio de la palabra safety. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de security, la security tiene o hace referencia ¿a qué? A un ataque, o hace referencia a un robo, a un ataque o a un robo, o a un ataque que se puede convertir en un robo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Entonces paso nuevamente a la lámina anterior y me disculpan que esté cambiando de lado a lado tan rápidamente. Paso a esta lámina. Mira, para que Creo que se le volvió a entrecortar. Mira, entonces retomo. Mira, para que todo esto, ¿cuál es el propósito de todo esto que tenemos acá? El propósito de todo esto que tenemos aquí es obtener este producto. Entonces, para que todo esto se pueda convertir en este producto, hay un componente que aquí no se hace visible. Y ese componente, ¿cómo se llama? Ese componente se llama know-how. Know-how. Entonces ya te voy a pasar al otro tablero, te voy a pasar esto y entonces permíteme un segundo. ¿Cómo se llama ese componente? Por medio del cual todo esto, todas estas entradas se convierten en esta salida. Esta es la salida que yo quiero. Pero ¿cómo le hago? Como dijeran sus amigos mexicanitos, ¿cómo le hago para que todas esas entradas finalmente se logren convertir en ese producto útil, en ese producto deseado? Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama know-how. Know-how. Y en toda planta química, grande, chiquita, mediana, por humilde que ésta sea, pues hay un know-how que me permite convertir todas esas entradas, repito, en la salida deseada, ¿Cómo se obtiene ese know-how? Algunas veces se obtiene por desarrollos propios, etcétera. Algunas veces, en la mayoría de las veces, se compra esa tecnología, y entonces eso tiene un valor muy alto, Entonces, ¿a qué me refiero con esto de la security? Con la de la security. La security hace referencia a los temas protección, protección contra un ataque, contra un robo. Entonces, por ejemplo, yo les pongo el caso de estas bebidas gaseosas.
te pongo el caso de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola, Entonces, por ejemplo, la formulación de la Coca-Cola reposa no en un solo lugar, sino que reposa en 3 partes diferentes. Es una formulación triclave. Nadie conoce finalmente esa formulación. De esa manera la protegen. Porque ¿qué quiere la competencia de la Coca-Cola? Pues quiere conocer la formulación, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, todo eso que hace referencia a la protección de ese conocimiento, de ese know-how, algunos lo llaman también tecnología, de esa tecnología que tiene se tiene que tener en la planta para que ese A más B se conviertan en C más D. Eso tiene un valor muy alto y yo protejo eso. Y todo lo que gira alrededor se denomina security. Mientras que los otros aspectos, como ya mencionábamos, tienen que ver con el safety. Entonces, nosotros en el idioma español no es propiamente un idioma técnico. El idioma inglés, en cambio, la bilingüe, el idioma inglés sí lo es. Y entonces nosotros también dependemos de esta nomenclatura técnica en el idioma inglés. Y por eso es que yo llamo la atención en ese sentido. Bueno, entonces esto lo anotamos allí en relación con vuelvo allá al documento que tenemos nosotros, al documento que estamos analizando, y entonces vemos este asunto de estos aspectos. Bueno, ustedes toman un curso de seguridad y salud ocupacional en la facultad. Y entonces allá pues exploran suficientemente todos estos componentes. Pues ustedes saben que hay unos efectos que se dan, que tienen que ver con el corto plazo, y hay otros efectos que tienen que ver con el largo plazo, que son ya efectos, digamos, crónicos. ¿A partir de qué? De todas, principalmente de todas estas emisiones tóxicas a las que uno está expuesto en las plantas. Bueno, pasamos por aquí al segundo componente. El segundo componente es prevención de pérdidas. Entonces, aquí estamos hablando de que, fíjate, que el primer punto en la planta, ¿cuál es? La seguridad. Esto que tiene que ver por acá, ese es el punto 0. Y el segundo, ¿cuál es? Fíjate que por aquí, ¿qué aparece? Por aquí, ¿qué aparece? Fíjate que por aquí no aparece propiamente esto que tenemos aquí, no aparece esto, sino que ¿qué aparece? Prevención de pérdidas. Y entonces estamos hablando aquí de ¿qué? Estamos hablando del signo pesos. Aquí estamos hablando del signo pesos. Y entonces esa es la segunda consideración. Y entonces me adelanto yo un poco a las conclusiones que pretendo sacar acá de este trabajo. Y entonces les voy a mostrar este pantallazo que tengo por acá. Me paso para la otra pantalla y entonces les muestro este pantallazo. Miren, y ahí lo ven ustedes de esa manera. Entonces les pido el favor de que tomen nota de esto. El objetivo primario en la industria química es ¿cuál? Ese que dice ahí. Ese que dice aquí. ¿Será fabricar un producto? Sí. Pero más allá de fabricar un producto deseado, un producto útil, ¿es cuál? Este que tiene ahí. Y esa es la premisa, la segunda premisa básica. La primera es la seguridad, la segunda es esta. La segunda premisa básica, ¿en dónde? En las industrias químicas. ¿En dónde? En el mundo occidental. Entonces, tomen nota de esto. Mira, yo les preparé ese asunto.
Esa es la premisa básica que tenemos allí. ¿Sí o no? Por acá, tengo esta reseña de este amigo de apellido Branch, quien era el presidente de la DAO que Profe, se le cortó. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ya regresó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dice el amigo Branch, en los años 80, no conozco ninguna decisión que se haya tomado en contra de la economía. ¿En contra de qué? Que se haya convertido en la decisión correcta. ¿Sí o no? Y todo eso para concluir acerca de estas industrias químicas. ¿Qué son las industrias químicas? Dollar factories. Dollar factories. ¿Sí estamos? Más adelante les voy a referenciar, pero ustedes tomen aquí este nombrecito, ese nombrecito es clave, Dow Chemical. Más adelante les voy a referenciar acerca de la Dow Chemical, subsiguientemente, para que ustedes tengan una idea. Dow Chemical. Dollar Factories. Esas son las industrias químicas, Dollar Factories. Esa es la segunda premisa básica. La primera, la seguridad. Y la segunda, signo pesos. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Y ese es el ordenamiento estricto que tenemos en este planteamiento que hacemos aquí, en estos overall view, en este overall view of key aspects involved in a plant. Ahí está. ¿Estamos? ¿Sí estamos o no estamos? ¿Puedo quitar ya este pantallazo? ¿Ya lo tomaron ustedes allí? Puede seguir. ¿Puedo quitar este pantallazo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces vuelvo al otro pantallacito de acá. Que tenemos que combinar aquí. ¿Ahí lo están viendo? No. No, ¿cierto que no? Oye, no lo No, estás profe, viendo, todavía ¿cierto? no. Bueno, No, todavía no. todavía no, entonces ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para acá. Permíteme. Ahí ya sí lo estás viendo, ¿cierto? Bueno, Ya, entonces profe. fíjate este ordenamiento estricto. Nosotros habíamos hablado en la primera clase del ordenamiento PT-MU. ¿Te acuerdas? En la primera clase discutíamos eso. PT-MU. Y ese ordenamiento es estricto. Este ordenamiento que aparece esto es estricto. Esto es estricto. Bueno, para prevenir esas pérdidas, entonces se hacen en las plantas unos estudios muy completos acerca de todos los riesgos que pueda haber y también hay unas auditorías de seguridad en los temas que tienen que ver con seguridad, salud ocupacional y prevención de pérdidas. Entonces, hay unas auditorías muy completas que se hacen mediante unas listas de chequeo, a su vez también muy completas. Esta palabrita me gusta mucho a mí, esta palabrita de checklist es una palabra que manejamos todos los días en las plantas de las industrias químicas, esta palabrita. Entonces, te pido el favor de que la referencies por allí en tus palabras claves. Yo, si tuviera este documento, yo lo subrayaría, esa palabra checklist. Luego pasamos a un tercer componente, clave, fundamental, sine qua non, sin el cual no puede existir todo lo demás, todas estas columnas restantes. Entonces, esto es lo primero siempre.
Y aquí todos los aspectos relacionados con contaminación, contaminación del aire. Tenemos todos los aspectos relacionados con la contaminación de las aguas, con la contaminación, con los residuos sólidos. Otra contaminación, contaminación térmica, la contaminación térmica. Esas corrientes efluentes. Entonces pasemos a la figura 10. Estas corrientes efluentes, tanto del proceso como de este otro edificio chiquito, fíjate que aquí dice calor que se intercambia al agua de los cuerpos de agua. Por aquí también. Entonces, si yo tengo una descarga por aquí a alta temperatura, si tengo por aquí una descarga a alta temperatura, ¿qué va a pasar con esas descargas? A ver, ¿quién me dice qué puede pasar con estas descargas, con estos efluentes que van hacia un cuerpo de agua posteriormente? Pues si esto está a alta temperatura, esta alta temperatura hace que el oxígeno disuelto por acá en la corriente de un cuerpo de agua que recoge estas anteriores, la concentración de oxígeno disuelto en esa corriente disminuya y con lo cual se pierde la capacidad de esa corriente de autopurificarse, de que allí haya vida acuática, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí estamos hablando de contaminación térmica. Entonces, yo no puedo descargar esto directamente a una corriente. Yo tengo que hacer un pretratamiento antes de descargar esto a una corriente, a un cuerpo de agua, a una quebrada, etcétera, etcétera. Me explico. Entonces, por eso hablamos allá de estos asuntos que tienen que ver con contaminación térmica. Y otro problema que tenemos en las industrias químicas es la contaminación auditiva. La contaminación auditiva. Entonces, hablábamos por acá de unas bombas. Y estas bombas son impulsadas por medio de ¿qué? De un motor eléctrico. Pero ese motor eléctrico es un componente en la planta que desarrolla entre 90 a 110 decibeles. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué tenemos allí? Una contaminación auditiva. Un compresor. Por aquí me dicen que yo necesito aire. Y entonces ese aire, ¿de dónde viene? De un compresor. Y estos compresores son equipos que generan un nivel de decibeles muy alto. Entonces, Profe, se le cortó. de este edificio, fíjate que por aquí hay entradas de aire a este edificio y estos compresores tienen que estar por aquí en un salón y ese salón tiene que estar completamente insonorizado porque como ven ustedes, pues el nivel de decibeles que se genera allí es muy alto, etcétera. Y las personas que entran a esos salones tienen que entrar con unos protecciones auditivas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, la industria química, nosotros tenemos toda esa problemática, pero tenemos que dar buena cuenta de el cuidado del medio ambiente, incluyendo no solamente lo que tiene que ver con contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, de la fase sólida, sino también contaminaciones térmicas y contaminación auditiva. Está claro, y todo eso hace parte de la protección ambiental. Y una vez se cumplen todos estos prerequisitos, ahora sí podemos pasar a la planta. Y entonces, ¿dónde está localizada esta planta que ustedes ven aquí? ¿Dónde está localizada? Entonces, tiene que tener una localización acorde con todas estas premisas que tenemos acá. Disponibilidad de las materias primas. ¿Por qué razón? Porque por aquí entran unas materias primas. Entonces, esta planta debe tener una localización cercana
para que este suministro de materias primas sea un suministro ágil a la planta. Me explico. Entonces tenemos disponibilidad de materias primas. Por ejemplo, ¿dónde queda la planta del ingenio Risaralda? La planta del ingenio Risaralda queda contigua a los cultivos de la caña de azúcar, ¿cierto? Disponibilidad de materias primas. Mercados. Entonces, ¿por qué mercados? Pues muy sencillo, porque yo este producto, ¿qué hago con ese producto? Pues dadas las premisas que veíamos en el pantallazo anterior, en el sentido de que las industrias químicas son dollar factories, yo no puedo obtener este producto y guardarlo en una bodega de producto terminado. Yo tengo que vender rápidamente este producto. ¿Para qué? Para que todo ese dinero pueda estar disponible y poder entonces obtener materias primas, obtener combustibles, obtener toda esta operación y pueda seguir fabricando más productos, etcétera. Y en la medida en que ese ciclo sea cada vez más corto, pues mejor. Entonces yo no puedo obtener ese producto y guardarlo. Entonces, ¿qué me impone a mí? Me dice, yo tengo que estar cerca de ¿dónde? De los mercados para poder colocar ese producto. Yo necesito aquí energía. Energía, lo vemos nosotros en la figura 10. Aquí se requiere energía. Entonces yo tengo que tener disponibilidad de esa energía. Si no la puedo generar, hay unas consideraciones acerca del clima, temperatura, humedad relativa, lo que hablábamos también en el pasado reciente acerca de carreteras, suministro de agua. Entonces, ¿dónde quedan las plantas? ¿Dónde quedan las plantas de estas industrias químicas? ¿Dónde quedan las plantas? Oye, creo que aquí cometí un ligero error y borré la figura 10. Voy a tenerla que invocar nuevamente. Me disculpan ustedes, se me borró la figura 10, entonces por aquí volvió a aparecer. Entonces, ¿dónde están situadas estas plantas? Yo necesito aquí un suministro de agua, aquí lo ven. Entonces, las plantas de estas grandes industrias químicas están cerca ¿a qué? A una fuente de agua. Yo tengo que tener también una forma para la disposición de los desechos que se generen en la planta. Hay otras consideraciones que tienen que ver con impuestos, restricciones legales, otras características del sitio, consideraciones que tienen que ver con inundaciones, con protección contra incendios y asuntos de tipo comunitario. ¿Por qué? Pues por una razón, porque en esta planta van a trabajar unas personas, pero entonces estas personas deben vivir cerca a la planta y entonces, y no solamente van a vivir allí, sino que entonces ahí están sus familias, etcétera, y entonces se necesitan, como veíamos ayer, se necesitan escuelas, se necesitan parques, se necesitan lugares de distracción, etcétera, etcétera. Bueno, ¿estamos o no estamos? Entonces, fíjate todas las consideraciones que tenemos para la localización de una planta. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos ya dentro de la planta, tenemos cómo están acá dispuestos los distintos equipos. Usted ya está estudiando los equipos, no solamente en este edificio chiquito, sino también aquí en el edificio grande. Entonces, todo eso hace referencia a la distribución de los equipos, todo este componente que tenemos acá. Por acá tenemos la operación y control de la producción que tenemos en esa planta. Entonces hablamos de unos renglones de instrumentación. Este componente es clave. Yo les estoy mencionando acá unos pocos renglones de los cuales usted nunca ha oído hablar, el mantenimiento. Entonces, todos estos equipos que tenemos acá, los equipos que tenemos en este edificio, acá en este edificio, los equipos que usted está estudiando, tienen partes móviles, etcétera, etcétera, y así no las tengan.
tienen unas rutinas de mantenimiento programado, y entonces por eso estamos hablando aquí del mantenimiento. Ya veíamos todo lo de las utilities, pasamos por aquí al edificio, eso está en un edificio, y entonces en los edificios tiene prelación la funcionalidad sobre la arquitectura misma, sobre las formas. Necesitamos almacenamientos de materias primas, de productos intermedios, de productos finales, de material que está por fuera de especificación, almacenamiento de combustible. Entonces también todo esto lo tenemos que prever. Por ejemplo, esta parte de este almacenamiento no figura como tal aquí en esta figura 10, en esa figura 10, pero aquí lo estamos agregando con estas consideraciones. Nosotros tenemos aquí en los dos edificios manejo de la fase líquida, entonces tenemos por allá bombas, tenemos manejo de la fase gaseosa, entonces tenemos blowers, tenemos transportadores, sistemas neumáticos para manejo de la fase sólida. Y ojo con esto. Profe, se le cortó. Ahora sí fue que me sacó, oye, me sacó, pero ya volví. ¿Sí estamos ahí o no? Oye. Sí, profe. Profe, Sí, profe. Sí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde me corté? Me voy para las láminas. ¿Dónde me corté? ¿Iba a dónde? ¿Me ayudas, por favor? ¿Dónde iba? Bueno, entonces me devuelvo un poco. Mira, estábamos por aquí en esta sección de almacenamiento, la cual no propiamente está incluida aquí en la figura 10, en la figura 10. Entonces, por ejemplo, este combustible, vamos a suponer que ese combustible no es gas natural, vamos a suponer que no es un combustible líquido, vamos a suponer que es un combustible sólido. Entonces, ese combustible es carbón. Hay plantas en donde trabajan con carbón. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia tienen grandes existencias de carbón y entonces en las plantas trabajan con carbón. Entonces, ¿yo qué necesito? No es que esto esté entrando aquí como tal, así por arte de birloque. No, yo necesito tener adyacente aquí a este edificio, necesito tener un patio muy grande donde se almacene ese carbón. Esto no figura propiamente aquí en esta figura, pero entonces por eso estamos también señalando estos puntos por medio del otro, complementándolos con lo que aparece acá. Las materias primas deben tener un almacenamiento, los productos intermedios, el producto final. Por ejemplo,
en la figura aquí sale ese producto, pero ese producto ¿hacia dónde sale? Esto sale hacia unas bodegas de producto terminado, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos componentes hacen falta en el dibujo anterior. Hablábamos de los combustibles, hablábamos del material que está, un material subestándar. Y decíamos acá que el manejo para el manejo de las fases, de las distintas fases, entonces yo tengo aquí las bombas para el manejo de la fase líquida, estos blowers para la fase gaseosa, y tenemos distintos tipos de transportadores, elevadores y sistemas neumáticos para la fase sólida. Y hay un punto aquí que es clave, este punto es clave. La corrosión es un punto, que tiene una consideración particular en las industrias químicas. Por ejemplo, usted hasta el momento no ha tenido que ver con esta problemática de la corrosión, porque usted todo lo que ha hecho lo ha trabajado con glassware, y entonces el glassware no presenta este fenómeno. Pero para que vean que todos esos equipos que ustedes están estudiando en la planta, todos equipos están fabricados con unos materiales, y entonces tenemos esta problemática finalmente de la corrosión. La corrosión, unos expertos en el tema señalan que la corrosión no se puede prevenir, definitivamente, no se puede prevenir. Lo único que podemos hacer con respecto a la corrosión es minimizarla, pero definitivamente es la corrosión, por parte de estos expertos que estudian los materiales, dicen que es algo que no se puede prevenir, pero por fortuna sí se puede minimizar. Bueno, entonces fíjate que aquí ya estamos en la planta. Y por otro lado, entonces tenemos aquí un recuento. Este recuento es mínimo de los equipos, y usted donde está trabajando es en esta columna, Entonces aquí tenemos algunos equipos, columnas. Esas columnas son columnas de destilación, columnas de absorción. Tenemos por acá tanques. Tenemos por acá reactores, intercambiadores de calor, hornos, bombas, compresores, la parte de instrumentación y equipo especial. Esto es algo muy general. Usted ya está detallando esto en su trabajo que le coloco. ¿Me explico o no me explico? Bueno, ahora sí me salgo de acá. Les pido el favor de que me den un avance en cuanto al recibimiento de la señal. ¿Cómo están recibiendo la señal? Necesito que me digas. Bien, profe. Está bien. Sí retomé en donde hubo el último corte. Sí retomé desde allí. Profe. Sí. Sí, señor. Bueno, ¿te queda claro o te queda más claro ahora el lugar en donde están instalados esos equipos? Fíjate que los equipos los tenemos en la última columna, pero ya sabes dónde están esos equipos instalados, ¿cierto? Ya mentalmente todos estos par de documentos que tenemos allí te generan una idea de dónde está eso allá en la planta, ¿cierto? Bueno, yo lo digo pues de esa manera porque yo fui criado en la industria química. Entonces yo sí tengo pues ese manejo mental de todo esto, pero la idea que tenía por medio de esos documentos que estamos nosotros analizando es que también tú de alguna manera te enfrascaras allá en ese escenario tan importante, Yo tengo muchas canas, esas canas que yo tengo, ¿se las debo a qué? Se las debo a las industrias químicas. En algunas oportunidades les contaré ya más en detalle acerca de ese fenómeno. ¿Estamos o no estamos? Bueno, yo creo que ahora sí estás más y mejor enterado de el lugar en donde tienen desarrollo, en donde tienen cabida todas esas operaciones. Para el caso y el interés de nosotros, las operaciones de transferencia de calor,
pero en general todas las operaciones de transferencia de momentum, de calor, de masa, toda esa problemática, el manejo de los sólidos, todo eso que vos estás, repito, estudiando por medio de los equipos. Entonces es muy importante y repito, este paso que tenemos acá fue ordenado. Estoy exagerando un poco, estoy exagerando, uno es algunas veces exagerado, estoy exagerando, pero realmente ¿quién fue el que nos ordenó tomar este camino? El amigo McCabe. Recuerda que por allá leíamos un parrafito, ahorita vamos a volver a traer a colación ese documento. Y leíamos un parrafito, usted se me va, que la conducción, que la convección y que la radiación, sí, sí, pero me complementas todo esto con los equipos y me complementas la teoría con la práctica y eso es lo que estamos tratando